Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Hoy veremos una parábola que no solo tiene que ver con el reino de los cielos, sino con cómo este reino se parece a esta historia de un propietario que sale de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Pues la parábola empieza en Mateo 20. Dice 21, Mateo 21, asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Y yo me imagino aquellas esquinas de las grandes ciudades en donde está el montón de obreros sin trabajo, esperando que alguien llegue y les diga: véngase, hay trabajo por un día, véngase, hay trabajo por 2 días. Confiamos en el Señor que nos va a dar trabajo todos los días. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Así que, versículo 2, acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Hoy, ¿dónde encontramos a la gente desocupada? En McDonald's, en los restaurantes. Ahí están los desocupados tomando un café toda la mañana, platicando con los cuates. Y les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. ¿Qué le ofreció al primer grupo que les iba a pagar? Un día de trabajo. Y al siguiente grupo, ¿qué le ofreció? Lo que sea, ¿qué? Justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Ha de haber tenido mucho trabajo de recolectar uvas. Ha de haber tenido muchas uvas que cortar. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo y les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? ¿Qué les preguntó? ¿Por qué están aquí desocupados todo el día? Y esa pregunta se la va a hacer el Señor hoy, y se la va a hacer a usted mañana y pasado. ¿Por qué están desocupados todo el día? Ocúpense en la viña. Hay necesidad de trabajar en la viña. Versículo 7, porque nadie nos ha contratado. Imagínese un día a las 5 de la tarde, ¿habrá esperanza que lo contrate alguien a usted? Ya no, ya ese día ya no rinde. Lo mismo ocurre en la vida. No hay como empezar algo en la juventud que tratar de empezar algo en la senectud. ¿A quién prefiere contratar hoy una empresa? ¿A un recién graduado de 25 años o a uno de 60? Todo lo que sea para presidente, entonces sí. Pero si es para una empresa, lo prefieren jóvenes. Algunos en la vida están a las 7 de la mañana y otros en la vida ya estamos llegando al ocaso. Ya se va a poner el sol y Ixcamic. Se acabará la vida. Pero aún así, Dios contrata a los más jóvenes como a los más viejos para servirle. Vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. ¿Cuánto recibieron los que trabajaron solo 1 hora? No de un día.
como diríamos aquí en Guatemala, se rayaron. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. Típicos sindicalistas. Estos que fueron los últimos de ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero le contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. El propietario contrató 5 grupos diferentes en 5 horarios distintos. Contrató a un grupo a la madrugada, otro a las 9 de la mañana, otro a las 12 del mediodía, otro a la media tarde y un último a las 5 de la tarde. Cada uno de los que estaban en cada grupo trabajó menos horas que el anterior. El último grupo trabajó 1 hora nada más. A los primeros obreros contratados de madrugada, el propietario ofreció darles la paga de un día de trabajo. A todos los demás obreros de los siguientes 4 grupos que contrató, ofreció solo pagarles lo que fuera justo. Pero a todos les dio el pago de un día de trabajo, sin importar las horas que hubieran trabajado, y comenzó pagándoles desde los últimos que fueron contratados a los primeros. Los primeros obreros esperaban recibir una mejor paga y murmuraron contra el propietario. Este les pagó lo mismo a todos. ¿Por qué esperaban recibir una mejor paga los primeros que los últimos? Porque habían trabajado más, habían soportado el peso del trabajo todo el día y el calor del sol todo el día. Los últimos apenas habían trabajado 1 hora. El propietario no estaba siendo injusto con los primeros viñadores, porque el trato fue: me trabajas el día, te pago un día, y aceptar. Pero el propietario, que era el dueño de su dinero, y si quería ser generoso, ¿qué le importaba a ellos? Él dice en el versículo 14: quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? A veces los hijos en la casa se molestan, porque al mayor usted le da 100 y al segundo le da 100 y al más chiquito le da 100, y el chiquito ni novia tiene. A veces usted como papá, como dueño de la plata, hace lo que le da la gana con su plata. El dueño de una empresa hace lo que le da la gana con el dinero de su empresa para pagar. Era el dinero del propietario, no el dinero de los obreros. Y con su dinero el propietario podía hacer lo que quisiera. Y por eso preguntó: ¿o te da envidia que sea generoso? La envidia es entristecerse o enojarse por el bien ajeno. Dios bendice al que le da la gana. ¿Sí? Mire a su vecino cómo está de bendecido. Usted no lo hubiera bendecido a él. Probablemente usted no hubiera bendecido a ese señor que lo ve ahí a 3 filas de su lugar. Yo a él al bote lo metía. Pero Dios, con su gracia, que es abundante y inmerecida, no lo tiene en el bote, sino lo tiene aquí sentado junto a usted o enfrente de usted,
o atrás de usted recibiendo las mismas bendiciones. Si usted y yo fuéramos Dios, esto estaría vacío. Hubiéramos mandado al infierno a todos. Pero como la gracia de Dios es abundante e inmerecida, estamos aquí, usted y yo estamos aquí por la gracia de Dios, no porque lo merezcamos. Es por la gracia de Dios. Los obreros que solo trabajaron 1 hora, pregunto, ¿merecían la misma paga? No. Cualquiera con 2 dedos de frente sabe que no. Supongamos que el día lo pagaban a 100 quetzales y era 10 horas de trabajo. ¿Cuánto debían haber recibido los que entraron a las 5 y salieron a las 6? 10. Eso es muy lógico. Pero la gracia de Dios no funciona de acuerdo a nuestra lógica. Su gracia está al alcance de todo pecador arrepentido que corre a Él para comenzar de nuevo y encontrar la vida verdadera. ¿Es justa la gracia? Lo justo es el castigo. La paga del pecado es ¿qué? Pero la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Lo justo es que usted y yo estemos condenados a muerte por nuestros pecados. Porque aquí entre nos hemos pecado nosotros, pues. ¿Qué dice? ¿Hemos pecado nosotros? Sí. Dígale a su vecino y todavía lo duda. Aquí todos somos pecadores. Y el Señor, por su gracia, nos alcanzó porque nos arrepentimos y dispusimos comenzar de nuevo y encontrar la vida verdadera. La gracia siempre es un favor inmerecido. La gracia siempre es un favor ¿qué? Inmerecido. Usted no está aquí porque lo merezca. Usted está aquí porque Dios quiso perdonarlo y salvarlo. En Romanos 3:19 leemos: ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. La justicia mediante la fe. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. ¿Cómo llega la justicia de Dios? Mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Efesios 2:1 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivimos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos
siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Cómo hemos sido salvados? Por gracia. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios puso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así que esta parábola nos recuerda que los últimos serán ¿qué? Primeros. La gracia de Dios no descansa sobre la obra del hombre. Usted no recibe el perdón de pecados porque lo merezca, sino a pesar de que no lo merece. Se lo voy a repetir porque le gustó. Usted no recibe el perdón de pecados porque lo merezca, sino a pesar de que no lo merece. ¿Merecemos nosotros perdón de pecados? No. Pero a pesar de eso, Dios nos perdona. Eso es la gracia de Dios. Significa que la gracia de Dios le es dada a todos por igual. Alguien lo explicó de esta manera. Así que los últimos serán primeros y los primeros iguales. En otras palabras, no importa quién es primero ni quién es último, todos reciben el mismo perdón de pecados por la gracia de Dios. Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Ejemplo. ¿Recuerdan ustedes a quienes llamó Jesús primero para ser sus discípulos? ¿Se acuerdan de esos 12? De Andrés, de Pedro, de Juan, Judas, todos ellos. Dios los bendijo. Y les costó. Y después, cuando ya estaban sirviendo al Señor, algunos fueron encarcelados, otros fueron quemados, otros fueron torturados, muchos fueron encarcelados. Pablo dice que recibió 3 veces 39 azotes cada vez. Pero el ladrón que estaba a la par de la cruz, aquel que había robado saber cuántas veces, había golpeado saber a cuántas viejitas, había maltratado saber a cuántas personas, y lo tenían a punto de ser crucificado. ¿Qué le dijo el ladrón a Jesús? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? No, vos no lo mereces porque sos un ladrón sin vergüenza. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pregunto, ¿será justo eso? No. Claro, le dijo, pero de la pena de muerte no te vas a librar desventurado. Se tronaron el soldado. Sí. ¿Recuerda usted la historia del hijo pródigo? Sí, 2 hermanos. El padre le da la herencia a uno y al otro. El más chiquito se va y desperdicia toda la plata. Regresa. ¿Y qué es lo que hace el papá? Fiesta. Lo manda que lo bañen, que le den traje nuevo, sandalias nuevas, otro anillo que era el sello de la empresa del papá. Con ese anillo sellaba los contratos. Le vuelve a dar toda autoridad, toda potestad, lo restaura como su hijo. ¿Y qué dice el hijo mayor cuando llega y ve que hay gran fiesta en la casa? ¿Se alegró o se enojó?
igual que usted. Yo quiero que sepa que el que llega de último, después de gastar toda su vida haciendo pecado y se arrepiente, Dios lo perdona. Y el que llega de primero desde la infancia y permanece fiel al Señor, también. Ahora usted no caiga en el error que yo caí cuando era niño. Un día le dije a mi pastor, un pastor que cuando yo lo conocí era un charamilero, que se quería quitar la vida echándose al ferrocarril. Caminando hacia el ferrocarril llegó a donde estaba la iglesia donde estábamos congregados. Oyó los cantos, se bajó, entró a la iglesia, se convirtió a Cristo. Él entró ahí hecho un charamilero, hediondo, sucio, y atrás de él iba la mamá, peor que él todavía. Ese día se convirtieron los dos. Pocos años más tarde, después de ir a la escuela bíblica, él se convirtió en el pastor de esa iglesia. Yo lo vi entrar como charamilero, pero la gracia de Dios lo transformó. Y un día caminando con él, íbamos de la iglesia hacia el internado de noche, y le digo: mire, don Ramón, yo quisiera tener un testimonio como el suyo para dejar con la boca abierta a la gente y decirle: yo era charamilero, me quedaba tirado por las calles. Y de ahí me levantó el Señor, porque todos cuando oyen un testimonio así dicen: ah, ¿y qué les pudiera contar yo, hermano Ramón? No, me dijo, yo quisiera tener un testimonio como el tuyo, porque la Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero la gracia de Dios es abundante, mi hermano, y esa gracia es la que nos tiene aquí a nosotros hoy. Bendito sea su nombre. Así que si usted mira un día entrar a uno de sus conocidos y que se arrepiente, aunque sienta envidia, dele gracias a Dios. Aunque diga: ¿por qué Dios hace eso? Porque a Dios le da la gana. Él es el propietario. La Biblia dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la formó, Él la fundó sobre los mares. Dios es el propietario, y Él quiere que usted y yo, todos, disfrutemos de su dinero, de su gracia, de su bendición. Y yo creo que debemos estar agradecidos por esa gracia que el Señor nos ha dado. El día de hoy traemos 6 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos y tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para Padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas Bíblicas para Prosperar y Alas para tu Economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva. También te recomendamos Cómo desperdiciar tu vida al máximo, un libro que muestra las múltiples formas en que las personas desaprovechan las oportunidades de disfrutar la vida y la forma en la que tú puedes evitar caer en ello. Cada libro ha sido escrito por el Dr. Jorge H. López y recogen su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos libros hoy en tu librería de preferencia. El mejor legado es eterno, no material.
Por eso brindamos Diplomado en Teología Básica, aulas con proyectores interactivos, programa totalmente bilingüe, TOEFL desde cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, área con juegos de 578 metros cuadrados, un gimnasio de 642 metros cuadrados y amplio parqueo interno. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Llámanos al 2243-2100 o visítanos en liceofrater.edu.gt. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.